para el cambio, listo ya para llevar la edición de hoy, lunes 24 de abril del año 2023, rogando que nuestros colaboradores Jacinto Sención, Freddy Ferrera puedan accesar de inmediato a la plataforma para ver tantas informaciones que hay en el día de hoy. Como siempre, en la República Dominicana se producen muchos acontecimientos que merecen la atención de Voz para el Cambio, pero hay una que está de primera en los principales medios de comunicación y se trata de un hecho que pertenece a la historia reciente de la República Dominicana. 24 de abril de 1965 y hemos llegado al 24 del año 2023, 58 años que en nuestro país hubo una rebelión, hubo un encontronazo, porque el pueblo dominicano venía manifestando su disgusto porque en 1963 el profesor Juan Bosch, que ganó un proceso electoral, fue derrocado cuando apenas había cumplido 7 meses en la silla, ocupando la silla presidencial en el Palacio Nacional. Sectores de poder nacional e internacional estaban opuestos al gobierno que encabezó Juan Bosch. Se inventaron muchas mentiras para desacreditar a Juan Bosch. Se decía que era comunista y que sus actos estaban encaminados a traer violencia al país. Sin embargo, la posteridad comprobó que Juan Bosch nunca estuvo poseído por las ideas del comunismo. Mírala ahí, una de las fotos que reseña lo que estamos diciendo. Aquel día que el pueblo dominicano se unificó para salir a la calle a manifestarse, a reclamar, como estamos diciendo, ese encontronazo que hubo del pueblo dominicano, es decir, un choque entre nosotros mismos, porque la gente que controló y controlaba los poderes en ese momento en el país había decidido hacer zozobrar ese primer intento de democracia, porque hay que decir que nosotros veníamos de enfrentar una dictadura como la de Rafael Leónidas Trujillo, que duró 31 años castigando al pueblo dominicano. Entonces, la democracia en este país estaba en pañales, y como Juan Bosch, que duró casi un cuarto de siglo exiliado en diferentes países del continente por su diferencia con el régimen trujillista, llegó a este país luego de que fuera decapitada la dictadura, y vino Juan Bosch con un criterio diferente, porque además de su condición de demócrata, había visto en esos pueblos, en esos países como Cuba, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, lugares donde tuvo Juan Bosch, vio un estilo distinto de gobernar, y entonces ya en el país
elaboró, aconsejó la Constitución de 1963, que todavía no ha sido superada. La que hizo su discípulo, Leonel Fernández, está muy por debajo del contenido ideológico, de los principios democráticos que reseña la Constitución de 1963. Entonces, esa diferencia que tenían los ricos, los tutumpotes, como en algún momento llegó a calificarlo Juan Bosch, fue lo que, además de la animadversión política, este hombre que vino con un mensaje distinto, entonces amplios sectores de la vida nacional, algunos confundidos, otros convencidos de que le estaban hablando mentira cuando le decían que Juan Bosch era esencialmente comunista. Entonces se orquestaron, se armaron para hacer zozobrar el gobierno que él encabezó. Y entonces, digamos que esas contradicciones políticas tuvieron su fin el 24 de abril, hace hoy 58 años, que está consignado en diferentes libros de la época o que tratan ese fenómeno, que entonces es en eso del mediodía. José Francisco Peña Gómez estaba alistándose para dar el programa Tribuna Democrática cuando se produjo el conflicto serio allá en el campo 16 de agosto entre los militares, lo que representaban a la reacción y lo que ya estaban en la línea de reclamar que se repusiera el gobierno del profesor Juan Bosch sin elecciones. En eso de los militares que se resaltan está el capitán Taveras, porque hubo intentona de apresar allí al grupo de los constitucionalistas, y ahí entonces se armó el conflicto y se lo hicieron saber a José Francisco Peña Gómez que iba a salir por el programa Tribuna Democrática. Y entonces ya ustedes saben, los historiadores que tratan el tema exponen, mira, el general Wessing, que era el que estaba enfrentado desde San Isidro con los constitucionalistas. Entonces, los que han escrito sobre el tema hablan, y el pueblo dominicano que llegó a ver a José Francisco Peña Gómez cuando se dirigía a su militancia ahí en el puente de la 17 y en otros lugares, un asunto que los muchachos que tienen alrededor de 20 años no conocen ese fenómeno, cuáles eran las condiciones de orador de este expositor. Y entonces cuando Peña Gómez le dieron la noticia que le anunció al país, el país comenzó a movilizarse a nivel nacional. Pero ya tengo ahí al doctor Freddy Ferreras, con quien podemos ver este y otros temas con mayor amplitud, dada la condición de hombre estudioso de la historia dominicana. Buenos días, Freddy, un placer reencontrarme con usted. Muy buenos días, mi amigo Juan Francisco. Buenos días a nuestro control máster Natanael Félix, nuestro líder y guía Alfonso Torres, compañero Jacinto, parece que no ha entrado todavía, y sobre todo al insumo principal, a la razón de nuestro ejercicio en Voz para el Cambio, nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan cada lunes en horas de la mañana. Veo que usted está analizando, ¿verdad? Lo que hoy, un día como hoy, 24 de abril, hace 58 años, 1965, se inicia lo que se conoce como la Revolución de Abril.
una revolución liderada por oficiales jóvenes, que venía pues gestándose desde, estas fuerzas venían gestándose prácticamente desde la misma muerte de Trujillo. En el 61, los grupos militares, los grupos de presiones civiles, los de empresarios, por un lado, las personas que no habían sido favorecidas con el régimen dentro de las Fuerzas Armadas, tenían también sus resquemores, y de allí yo creo que todo ese es el caldo de cultivo que culmina con el derrocamiento de Juan Bosch, que había sido electo en el 1900, tomó posesión en el 1962 y fue derrocado 7 meses después, en septiembre, 25 de septiembre del 1963. Ese fue el acontecimiento político, ¿verdad?, que generó pues toda esta repulsa, pero aún así las fuerzas estaban muy divididas. Un grupo de oficiales jóvenes liderados por Juan Tomás Fernández Domínguez, oficiales de su entorno, ¿verdad? Él como jefe de la academia, Batalla de las Carreras, fue el ideólogo de, digamos que de la repulsa a ese grupo neotrujillista de civiles y militares que estaban aposentados y que estaban esperando su oportunidad también para hacerse ricos. Son grupos, esos grupos no pudieron hacerlo durante el régimen de Trujillo, pues veían la oportunidad, aunque no eran desafectos a las ideas trujillistas, encarnadas posteriormente, después de la muerte de Trujillo, encarnadas por Balaguer, es lo que nosotros llamamos los neotrujillistas. Balaguer, lógicamente, fue obligado a salir del país, se creó un periodo de mucha inestabilidad, muchos gobiernos, primero el Consejo de Estado, luego también fue tumbado y fue sustituido entonces por un triunvirato. En ese mismo periodo de la historia se cuenta con el alzamiento de Manolo Tavares Justo y la guerrilla del 14 de junio, que pedían, entre otras cosas, la constitucionalidad, la vuelta al poder eh, de, de Juan Bosch, y, como decía, grupos militares, algunos jóvenes oficiales académicos, pues también hicieron suya esta consigna, que se formó lo que se llamó pues, un grupo que se llamaban como el Plan Enriquillo, el Grupo Enriquillo dentro de las Fuerzas Armadas, y trataron también de coaligarse, trataron de juntarse, trataron de coherenciarse. Por una parte, estos militares que se reputaban de honestos, y por otra parte, el elemento político, pues con algunos dirigentes del PRD, que dicho sea de paso, tampoco no estaban tan claros en si querían un contragolpe, si querían la restauración de Juan Bosch en el poder, pero sí estaban claros algunos de ellos que no querían ningún tipo de revuelta, ningún tipo de confrontación. Más o menos ese es el entorno en que se dio este día 25 de abril del 1965, los acontecimientos que, como una bola de nieve, pues produjeron esa revuelta cívico-militar que conocemos como la Revolución de Abril del 1965. Bueno, tenemos también ahí a Alfonso Torres, que está como el hombre más bello de la televisión. Sí, sí, no. Ya se dejó ver con una pinta que tiene un asesor de imagen. Adelante, adelante. ¿Eh? Vine a escucharlo a ustedes. Saludos país, saludos mundo. No, sentí que Juan Francisco se quedaba solo 10 minutos y entonces entré para saludarlo. Gracias por los comentarios que hacen, porque la prensa nacional, servil a intereses foráneos, contribuye a que nuestro pueblo vaya borrando la memoria. Por eso ustedes se encuentran con un periódico como el Diario Libre, que en su portada y en su cuerpo interior no aparece nada sobre la Revolución de Abril. Nada. El hecho más trascendente del siglo XX dominicano, y que un día como hoy, hace 58 años, este evento tuvo lugar aquí en nuestra ciudad capital, y que, por ejemplo, el periódico El Día
en su portada no lo trae como noticia principal. En letra muy pequeñita dice: a 58 años de la guerra, ideas son otras. Es como que terminamos de sepultar aquel hecho, porque los tiempos que vivimos son otros y que eso no importa. Ciertamente los tiempos cambian, pero los pueblos no están llamados a olvidar su memoria, a olvidar su historia. Me siento muy feliz con que este espacio haga una modesta contribución en la persona de ustedes para recuperar la memoria. Quería solo anotar eso. Yo volveré más adelante después de ustedes. Así que muchas gracias por su comentario. Adelante, Juan Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. Hay muchas cosas que tratar. No sé si Freddy quiere seguir en la misma dirección, porque hoy podemos aprovechar al doctor Ferreira en temas diversos que están latentes ahí. Dejo la oportunidad por si el doctor Ferreira quiere hacer tocar otro aspecto de esa fecha que se conmemora hoy en la República Dominicana. Cómo no, gracias, don Juan Francisco, y gracias a Alfonso Torres, Torres, y a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Pues yo creo que sí, que hay elementos que es bueno rescatar dentro de esta epopeya que ha sido sin duda la más pues la más hermosa, porque permitió sobre la marcha. Fíjese bien que no había nada como preestablecido, no había un plan, las cosas se fueron dando sobre la marcha, porque realmente dentro de las propias Fuerzas Armadas había una gran división. Las Fuerzas Armadas, porque era el elemento activo, ¿verdad? El elemento más activo de esta conspiración. No podemos olvidar también detrás del telón como los intereses de la Embajada Americana en Santo Domingo se estaba tejiendo la telaraña que luego culminaría realmente cuando los acontecimientos se pusieron un poquito agrios, como diría el maestro, el poeta Pablo Neruda, en esa epopeya del 65, pues ellos movieron e inmediatamente allí estaban bastante cerca, y en pocas horas pues enviaron la 42ª División Aerotransportada, creo que partía desde el Canal de Panamá, y en pocas horas llegó a Santo Domingo e inició lo que se conoce como la invasión norteamericana, la más brutal de este siglo XX. Ya habíamos tenido otra invasión en el 16, poquito ya con repercusiones tremendas porque nos dejó a Trujillo en el poder, pero con menos conocimiento de la población de lo que se trataba. Ya esta pues fue un poquito más brutal, se dio en otras condiciones. Pero bueno, volviendo al 65, a ese día 24 de abril de 1965, se conocía ya que había un descontento en varios oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas, como ya les decía, desde el mismo 63, el momento en que derrotan a Juan Bosch, que derrocan a Juan Bosch los militares de esa época y la embajada, lógicamente, de Estados Unidos, que era quien armó el plan, pues había todo un descontento y uno de los protagonistas, el coronel, teniente coronel Fernández Domínguez, le había dicho a Juan Bosch incluso que él estaba preparado para salir a defender con las armas el gobierno, su gobierno, que había caído en desgracia realmente por las ideas no tanto de corte político, algunos lo reputaban como político de izquierda, y esa era parte de lo que los grupos militares de la caverna utilizaban, ¿verdad? Decir que Juan Bosch era comunista. La embajada pues propaló este cuento a los cuatro vientos y creó un cuco, creó miedo tanto en la población muy conservadora de la época, campesinos, casi una población evidentemente rural, y sobre todo en esos grupos militares que venían del trujillismo, aunque no gozaron de las mieles del poder, pero sí tenían un pensamiento post-trujillista, que veían en Balaguer su salvación, la oportunidad más bien de enriquecerse en un momento de mucha confusión en el país. No había un liderazgo real, y esos militares
capitaneados por un general Wessing y Wessing, que era, digamos, en ese momento era el acicate, era el protector del gobierno de facto encabezado por Rick Cabral. Rick Cabral, recuerden que era parte de un triunvirato que luego se convirtió en un divirato y finalmente se quedó él prácticamente gobernando porque los otros dos triunviros renunciaron. Y él, contando, era un hombre del establishment. Rick Cabral era un hombre de plena confianza de los intereses americanos en el país y se mantenía en el poder gracias al apoyo de los americanos, a los cuales recurría y recurrió precisamente ese día 24 de abril, cuando se propaló la noticia de que un grupo de militares jóvenes habían dado prácticamente un golpe de Estado primero a la jefatura del ejército, comandada por Rivera Cuesta. Bueno, encadenando un poco los acontecimientos, el grupo llamado Grupo Enriquillo había hecho contactos únicamente, no había como un secretismo así, todo el mundo sabía que se gestaba este grupo de jóvenes oficiales en las Fuerzas Armadas. De un lado, del otro lado estaba Wessing y Wessing, Elías Wessing y Wessing, una figura controversial que en su momento tendremos que estudiar. Era el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, pues comandaba un batallón de élite. Se llamaba el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas, que era una especie de, como mismo lo establece Cleiseges, que escribió mucho sobre la Revolución de Abril, era como una especie de guardia pretoriana, porque era un grupo de élite entrenados, armados hasta los dientes, y bajo este grupo tenía su sede principal en San Isidro. Creo que estaban en la Academia Batalla de las Carreras o ahí en el entorno, estaban por allí, y era un grupo que no recibía órdenes de ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, era un grupo independiente, con presupuesto, yo creo que con presupuesto propio incluso, y era quien controlaba el armamento pesado, tanto las armas de fuego como los tanques de guerra del país estaban bajo el control de esta unidad capitaneada por Elías Wessing y Wessing. Recuerdo yo, porque estaba un muchacho en esa época, que los guardias del CEFA patrullaban por las calles y la insignia de ellos era ponerse la gorra del ejército, porque era un grupo que estaba formado por diferentes militares de las diferentes fuerzas. Ellos usaban la gorra hacia atrás, la visera de la gorra se la ponían hacia atrás, y era un grupo verdaderamente temible, era un grupo muy bravo. Del otro lado, las fuerzas constitucionalistas, ya decíamos, bajo la dirección ideológica, ¿verdad?, de Fernández Domínguez, un colaborador, incluso había sido jefe de la escolta de los ayudantes militares de Juan Bosch cuando tomó el poder en el 63, una persona de un pensamiento bastante avanzado para la época, y sobre todo él era hijo de una de las figuras de apoyo principales que tuvo Trujillo. Me refiero al mayor general Ludovino Fernández. Era uno de los hijos de Ludovino Fernández, pero aún habiendo nacido desarrollándose en ese entorno, Fernández Domínguez tenía, parece que muchas luces y un pensamiento bastante democrático y coherente. Asimismo, bueno, pero Fernando Domínguez se encontraba fuera del país. Había sido prácticamente exiliado, como muchos otros jóvenes que le acompañaban. Se descubrió un poco el complot, y esos jóvenes, compañeros, oficiales jóvenes de Fernández Domínguez, fueron separados de las Fuerzas Armadas. Y Fernández Domínguez fue mandado al exilio como agregado militar en España, pero quedó un hombre acá con un liderazgo tremendo. Nos referimos al coronel Hernando Hernández. Hernando Hernández era la figura militar que coaccionaba a todos los demás, por lo tanto el movimiento no desaparece con la salida de Fernández Domínguez. Pero yo creo que ese se enfermó en medio del proceso y tuvo dificultades de salud. Sí, él hizo después se supo, lógicamente, con los diagnósticos que se le hicieron después, él sufrió una hepatitis aguda, una inflamación del hígado, una hepatitis aguda, probablemente de origen viral o bacteriano, no sabemos, pero sí se enfermó
pero ya fue ya en el curso de las hostilidades, en el momento en que ya estaba definida y echada el planteamiento de una guerra que primero comenzó como una guerra, un grupo de militares alzados que derrocaron el gobierno. Hay un elemento también, dentro de las Fuerzas Armadas, como les digo, no estaban todos coherenciados, pero sí esos grupos que se oponían a la constitucionalidad, o sea, lo que pedía el grupo liderado por Fernández Domínguez y Hernando Hernández, era en primer lugar, dejar de lado el gobierno de facto de Enrique Cabral y producir el retorno de Juan Bosch al poder y continuar su mandato como si nada hubiese pasado. Es lo que llamaban la constitución, el retorno a la constitución del 63. Pero la consigna era Juan Bosch otra vez al poder sin elecciones. Sin elecciones, que culminara su mandato y que terminara su ejercicio como estaba previsto en el 66. Pero lógicamente a eso se oponían los jerarcas militares comandados por De los Santos, que a la sazón jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, contaba también con un batallón y contaba con los controles de aviones. Para ser justo hay que decir que estaba en contra de la Iglesia Católica. No, lógico, la Iglesia Católica, recuérdense la propaganda y el ataque que recibió Juan Bosch de la Iglesia Católica, recuérdense incluso aquellos programas. El debate entre Juan Bosch y Láutico García, eso fue memorable, esa fue una pieza, con Juan Bosch lo acusaban de comunista, y esa palabra en ese momento era peor que decirle que usted tenía la lepra, tenía tuberculosis. Esa palabra, decir que usted era comunista, pues eso asusaba a todos los espíritus, los espíritus celestiales. Llegó el momento de la pausa, pero antes de irnos yo quiero decir que Juan Bosch fue una víctima de su tiempo. Eso se podrá analizar ahora o después, pero por lo que aconteció, esa es la moraleja final. Así es. Vámonos a la pausa, doctor, y lo invito a que usted hoy es el hombre de más trascendencia porque es el que tiene conocimiento mayor sobre los temas. Si le parece bien, nos vamos a meter en la crisis hospitalaria que vive hoy la República Dominicana. ¿Cómo no? Compromiso hecho. A la pausa, venimos de inmediato. Ojalá que no huya. No, acuérdese, yo soy como usted, que de siempre de frente. Gracias. ¿Cómo no?